Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Eh, en esta tarde vamos a dar inicio al acto de defensa de la tesista Romina Rodríguez, eh, que compartimos la dirección con la doctora Daniela Rodríguez y yo que soy Adriana Otero. Así que bueno, Romy, cuando quieras empezar, aquí estamos. Buenísimo, Adri. Ya voy a compartir pantalla entonces. A ver, ustedes me dicen si se ve correcto. Sí, se ve ahí en pantalla completa. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, comienzo. Primero, buenas tardes a todos. Decirles que voy a presentar mi tesis de grado, la cual se denomina La innovación sociocultural y el turismo, el caso de las mujeres emprendedoras del mercado de la estepa de la provincia de Río Negro. La misma fue dirigida por la doctora Adriana María Otero y la codirectora María Daniela Rodríguez. En un primer momento, decir que la presente tesina tiene como abordaje estudiar las innovaciones socioculturales en un caso específico en particular, que es el mercado de la estepa, el cual se conforma como un mercado artesanal con demanda turística y que está conformado por mujeres rurales y emprendedoras de la línea sur de la provincia de Río Negro. Por otro lado, un poco contar de cómo surge el primer acercamiento al caso de estudio tiene que ver con mi participación y vinculación en un proyecto de investigación denominado Territorios de Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Local. En el marco de este proyecto se realizaron dos encuentros durante el año 2019, en el mes de abril y en el mes de agosto de ese año, en el cual se agruparon asociaciones y organizaciones de la economía social y solidaria y se encontraban presentes representantes del mercado de la estepa, y es así que se comienza y se da conocimiento al caso y se lo toma como caso de tesina. Con respecto acerca del área de estudio, primero decir que quienes conforman el mercado de la estepa forman parte de un extenso territorio históricamente denominado en la provincia de Río Negro la Línea Sur, la cual abarca una serie de departamentos que son el departamento de Picanilleu, Ñorquinco, 25 de Mayo, 9 de Julio y Valcheta, y que este territorio, también conocido como la estepa patagónica, se caracteriza por el aislamiento geográfico que posee respecto a los grandes centros poblacionales y también por la baja densidad poblacional, en donde alrededor de 35.000 habitantes se encuentran distribuidos en estos departamentos, ¿no? Sumado a esto, se les suma como característica de estos territorios la falta de acceso muchas veces a servicios públicos esenciales como lo es la educación, la salud, y también se les suma a esto la situación a la que deben enfrentarse relacionada al clima, sobre todo en épocas invernales, en donde por el estado de sus rutas y caminos muchas veces quedan aislados y conformando así, digamos, caminos internos por donde se movilizan sus pobladores tanto a pie como a caballo, y decir que en este contexto, digamos, las familias que forman parte de estos pueblos y parajes tienen como base económica principal la actividad productiva ganadera. Y en este contexto es que movimientos y organizaciones desarrollan estrategias territoriales con el fin de poder salir adelante y establecen todo tipo de asociaciones relacionadas y que tienen como valor a la economía social y solidaria. Y es en este marco que se desarrolla la Asociación de Civil del Mercado de la Estepa, que se encuentra ubicado en la Ruta Nacional número 40 y Ruta Provincial número 23, a 20 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche, conformado aproximadamente por 250 familias de pueblos y parajes como Pichileufu, Villa Yanquín, Pilcanilleu, Laguna Blanca, Comayo, Mencueco, Arralito, Valcheta y entre otros, ¿no? Y a continuación decir que en esto de estudiar el caso de estudio, decir que tiene que ver con la identificación de las mujeres del mercado de la estepa, en donde se identifica que estas mujeres provenientes de estos lugares de la línea sur y de la estepa patagónica, a pesar de todas esas dificultades que deben pasar, se logran traspasar y hacer esto posible, que el mercado funcione después y de más de 15 años, ¿no? Lo que habla de su gran carácter emprendedor y la capacidad por sostenerlo tantos años. Entonces, en la presente tesina surge la necesidad de considerar cuál es el rol que la mujer asume en este tipo de espacio, teniendo en cuenta en términos de mejorar el posicionamiento en la sociedad, la participación en la toma de decisiones y el acceso al aprendizaje y al trabajo, ¿no? Y es por eso que surgen una serie de interrogantes que dieron la presente tesina que tienen que ver con
qué características tiene este mercado turístico y cómo evolucionó hasta convertirse en un espacio con más de 15 años de trayectoria, cuál fue su origen, proceso de constitución y desarrollo actual en términos de una propuesta turística, de dónde vienen estas mujeres y por qué deciden participar, qué es lo que logran ellas al participar y trabajar en este espacio, y si lo que realmente buscan estas mujeres rurales y emprendedoras a través del mercado turístico es cubrir la cuestión del aislamiento y visibilizar su territorio, ¿no? Y en este marco es que se entiende al mercado de la estepa como un espacio de innovación social del territorio, pero donde interesa analizarlo desde lo que ocurre internamente en cada una de las mujeres, desde lo simbólico, lo emocional y también lo colectivo. Y decir que si bien existen estudios académicos relacionados al caso de estudio, al mercado de la estepa y al área en específica, esta tesina pretende hacer un estudio de las innovaciones que tienen que ver con nuevas formas y alternativas de trabajo ligadas a la actividad turística, que tienen que ver con conocer otras formas de desarrollarse, otras formas de organizarse, y es por eso que interesa estudiarlo a partir de una serie de tecnologías socioculturales de las cuales se va a hablar más adelante, que tienen que ver con el marco teórico, para así indagar cómo las mismas contribuyen a los procesos de innovación sociocultural en relación al turismo. Y es por eso que se plantea como objetivo general conocer y caracterizar al mercado de la estepa como espacio de innovación sociocultural producido por mujeres emprendedoras de la línea sur de la provincia de Río Negro, y se plantean 4 objetivos específicos que tienen que ver con identificar las etapas por las que ha atravesado desde su creación el proceso de desarrollo del mercado, entendido como un espacio de innovación sociocultural, conocer el funcionamiento de un espacio de innovación a partir de la identificación de las tecnologías sociales que se producen en el mercado, indagar y reconocer las diversas tecnologías de la sabiduría, de la cultura, producidas en el mercado de la estepa, y conocer la vinculación de las mismas con la construcción y creación de una identidad colectiva, y por último, analizar el trabajo, participación e intervención que la mujer emprendedora aporta a la feria turística del mercado de la estepa. Y es entonces que a continuación se presenta el marco teórico que sustenta el presente trabajo de tesina, que hace un abordaje integrador de una serie de conceptos que parten de las ideas de un principio de lo que tiene que ver con la idea de desarrollo. Y decir que actualmente la idea de desarrollo está perdiendo fuerzas por su incapacidad para cumplir promesas, o sea, en esto de la incapacidad para incumplir promesas, y que está ligado y liderado a un sistema económico, economicista y capitalista, y decir que por otro lado, afortunadamente, existen pueblos, comunidades y sociedades que están apostando por otras y nuevas formas de hacer sociedad, ¿no? Que tienen que ver con generar otro tipo de desarrollo, y un desarrollo que ponga en el centro a las personas. Y en esta búsqueda de alternativas es que se toma en consideración como uno de los conceptos importantes el concepto de economía social y solidaria, ¿no? La cual hace referencia a un proyecto de acción colectiva que promueve el trabajo comunitario, la ayuda mutua, la toma de decisiones participativas, y también promueve el trabajo autogestivo, ¿no? Haciendo referencia al trabajo autogestivo como aquel trabajo que es realizado por un grupo o colectivo donde ellos mismos son quienes realizan el proceso mismo de producción y distribución de sus bienes y servicios, sin tener en cuenta, digamos, intermediarios, ¿no? Y en este marco decir que la economía social y solidaria, por su característica de autogestión, abre oportunidades a las mujeres para convertirse en sujetos de derecho, para alzar su voz, para ser respetada, y es por eso que se toma en consideración también el concepto de empoderamiento, ¿no? Haciendo referencia al empoderamiento, no solamente es del tipo de un empoderamiento económico de la mujer, sino aquel empoderamiento que contribuye a la mujer a posicionarse y a hacer valer sus derechos con mayor equidad social, con mayor autoestima, y un empoderamiento que tiene que ver con lo social. Y en este marco de estudiar, digamos, a mujeres rurales que son de territorios rurales, es que se toma también atención y se presta al concepto de turismo rural relacionado a la economía social y solidaria, y con esto del enfoque del buen vivir, entendiendo al turismo rural como una alternativa de desarrollo que tiene como base de principio lo social, lo cultural y económico, y que busca ayudar a las poblaciones rurales a contrarrestar los efectos, digamos, negativos del proceso mismo del sistema de globalización que vivimos actualmente, y en este sentido asociado al enfoque del buen vivir, ¿no? Y es por eso que a continuación se toma en consideración, y estableciendo el turismo rural como una herramienta de inclusión social, al concepto de innovación sociocultural, ¿no? Que permite estudiar procesos sociales y culturales y definirlo como una práctica, una actividad caracterizada por desarrollarse en red de manera participativa, y que tiene como resultado el empoderamiento de individuos y grupos, el aprendizaje y el bienestar, siendo estas innovaciones creadoras de identidades colectivas. Y por otro lado, decir que estas innovaciones socioculturales pueden ser estudiadas a partir de una serie de tecnologías socioculturales propuestas por el autor de Sousa, que tienen que ver con una tecnología social, cultural, política, intelectual y una tecnología de la sabiduría,
que en su conjunto hacen al establecimiento de tecnologías de la interacción humana que permiten la vinculación y el establecimiento de enfoques participativos y técnicas de negociación para el manejo de conflictos y también la construcción de símbolos y representaciones culturales. Y en estas tecnologías socioculturales es importante, digamos, considerar a la identidad misma, la cual se establece como un elemento fortalecedor a una cultura. Y acá es preciso considerar que aquellas asociaciones de la economía social y solidaria se construyen a partir de una identidad colectiva que tienen en común las personas que los integran y están conectadas a partir de un común sentimiento de pertenencia. Y también es preciso considerar que el concepto de identidad que se toma en la presente tesina tiene que ver con aquello que es móvil, relacional y dinámico, y que se define como un conjunto de repertorios culturales interiorizados, de representaciones, valores y símbolos, a través de los cuales los actores sociales demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás. Y es por eso que a continuación, para seguir avanzando, se toma y se da presentación a cómo fue el diseño de investigación para la realización de la presente tesina, ¿no? Primero, que el tipo de abordaje que se utilizó es un abordaje cualitativo, el mismo resultó útil por la flexibilidad, porque permitió ir realizando también modificaciones en la tesina a medida que se iba avanzando en la investigación, y también porque permitió estudiar a los objetos, o sea, al caso de estudio en este caso, en el lugar donde se manifestaban, conocer su realidad. Y por otro lado, en cuanto al esquema, fue un esquema exploratorio, porque que esto tiene que ver con el contexto de descubrimiento respecto al tema central, que es la innovación sociocultural, asociados a conceptos como la economía social y solidaria, el turismo, el enfoque del buen vivir y la identidad. Y por otro lado, se contó con un esquema del tipo descriptivo, que este esquema tiene que ver y se realizó porque se necesitaba conocer en detalle y caracterizar en profundidad cómo funciona el mercado de la estepa, ¿no? Y es por eso que la unidad de análisis corresponde al mercado de la estepa y la unidad de relevamiento a cada una de las mujeres que lo conforman. Respecto a las técnicas de recolección de datos, decir que se realizaron entrevistas en profundidad a informantes claves. Esto es, que se realizó entrevistas a un representante de estudios académicos de la línea sur de la provincia de Río Negro, así como también a mujeres de los diversos pueblos y parajes que se encontraban en el mercado de la estepa durante los fines de semana, y por otro lado también a mujeres que atienden el mercado durante los días de semana que son de Vinahuapi, y también a mujeres que tienen que ver con, que son la presidenta, la vicepresidenta, entre otras. Con respecto al muestreo, fue no probabilístico y el tamaño de la muestra fue determinado en el momento mismo en el que las entrevistas realizadas no aportaban nueva información a la investigación, y por otro lado que se realizó una triangulación de datos entre datos de fuentes primarias y datos de fuentes secundarias. Y en relación al análisis de información, la misma se analizó a partir de un análisis de contenido en donde a partir de las entrevistas realizadas y de cada uno de los relatos se logró identificar una serie de categorías de análisis con sus respectivas dimensiones, y en este caso se establece como categoría de análisis las tecnologías socioculturales y como dimensiones cada una de esas tecnologías: la tecnología intelectual, la tecnología política, la tecnología social, la tecnología cultural y la tecnología de la sabiduría. Y por otro lado, se estableció una categoría de análisis relacionada al empoderamiento en la mujer rural y emprendedora, con sus dimensiones que tienen que ver con la autonomía, el autoestima y lo social. Y por último, un empoderamiento del tipo colectivo, también con sus dimensiones relacionadas a lo económico, lo social y lo político. Y es a partir de esto que voy a comenzar a hablar y dar inicio a cómo se procesó la información, ¿no? El análisis de la información se divide en 3 apartados, y decir que el primer apartado tiene como objetivo esto, ¿no? Establecer el mercado de la estepa como espacio de innovación sociocultural, y se pretende hacer un recorrido para identificar y conocer a fondo cómo es el funcionamiento del mismo. Entonces, para ya ir comenzando con el análisis, primero decir y comenzar con esto que tiene que ver con el arte de transformar la realidad, ¿no? La tecnología intelectual como acción posible. Primero decir que la tecnología intelectual es aquella tecnología de la interpretación, la que tiene como objetivo comprender una realidad, y en este caso la realidad del mercado de la estepa, en donde un grupo de mujeres de la línea sur que tienen como base el mismo territorio, la misma actividad económica, que es la actividad ganadera, se juntan a partir de la acción interventora de dar respuesta ante esa necesidad y transformar el contexto mismo. Y es entonces que el proceso de inicio del mercado de la estepa y de desarrollo fue lento desde un principio. Recién en el año 1999 surge el proyecto, digamos,
donde un grupo de familias de estos pueblos y parajes se reúne sobre la Ruta Nacional número 40 en Guinahuapi a vender productos artesanales, ¿no? Con ayuda en ese entonces de la Asociación Civil Surcos Patagónicos y el INTA a través del Programa Social Agropecuario. Entonces, recién en el año 2001, ellos recién logran acceder al terreno por comodato que fue cedido en ese entonces por la Comisión de Fomento de Guinahuapi, y recién en el año 2003 pueden construir el mercado a partir de donaciones de instituciones tanto públicas como privadas, y se instalan sobre Ruta Nacional número 40 y Ruta Provincial número 23, ¿no? Y es en este contexto que se da inicio formalmente al mercado de la estepa, que se establece como una asociación civil que vende productos y artesanías conforme a los valores de la economía social y solidaria, y en este arte de la innovación intelectual, el generar propuestas que beneficien a la población de la estepa y que permite reivindicar y decir lo que ellas mismas dicen, el estamos acá y somos un territorio, ¿no? Y por otro lado, comenzar a hablar de esto, ¿no? De lo que tiene que ver con el sistema organizativo de tal, de cómo el mercado después de 15 años logró salir adelante y atravesar el tiempo, y esto que tiene que ver con la forma de trabajo que ellos tienen, ¿no? Ellos tienen un sistema de trabajo que es autogestivo, donde ellos realizan todo su trabajo obviamente de manera manual, se encargan de la producción, de la comercialización y la distribución sin intermediarios. Y también otra de las cosas fundamentales es que ellos tienen un reglamento interno, y que en este reglamento interno ellos establecen un cronograma mensual, y que este cronograma mensual dice que el mercado de la estepa tiene que estar abierto de lunes a lunes, donde de lunes a viernes es atendido por mujeres de Guinahuapi, mientras que los fines de semana deben venir las mujeres de los pueblos y parajes, ¿no? Y esta forma de organización, a partir de esto se logró identificar que por ahí surgen ciertas tensiones entre las mismas, porque muchas veces las personas de los pueblos y parajes no logran llegar al mercado por diversas cuestiones que tienen que ver sobre todo con el traslado, y entonces el trabajo recae muchas veces y en mayor medida en las mujeres de Guinahuapi, pero no implican, digamos, tensiones mayores, sino que tienen que ver con el trabajo mismo de ser parte de una asociación colectiva, ¿no? Y por otro lado, decir que este reglamento del mercado de la estepa dice que se establece un precio establecido que es establecido por las mismas mujeres, donde del 100% de esa venta, el 90% de cada producto vendido debe quedar para la artesana, mientras que el 10% restante debe quedar para el mercado para cubrir cuestiones que hacen al mantenimiento del espacio físico del mismo, ¿no? Y es entonces que se logra identificar al mercado de la estepa como una gobernanza, que tiene una gobernanza organizacional regida por esta lógica de trabajo, digamos, asociativa y colaborativa y cooperativa. Y también decir que se establecen asambleas trimestralmente, sobre todo para ir rotando y para que todos tengan igualdad de participación. Entonces van rotando en diversos pueblos cada 3 meses. Y por otro lado, decir que si bien existen roles establecidos, donde hay una presidenta, una tesorera, secretarias, vocales, esto tiene que ver con el solo hecho de estar representados legalmente como asociación civil, pero no quiere decir que deben responder ante estos, digamos, estratos jerárquicos y nada de eso, ¿no? Y entonces es posible considerar y afirmar que el mercado de la estepa se basa en 3 pilares fundamentales que tienen que ver en la economía social y solidaria, la democracia participativa y la cultura de la cooperación y la no competencia, ¿no? Y haciendo esto y referencia a lo que decía el autor Corallo, de que ellos no buscan la reproducción ampliada del capital, de generar más y más dinero, sino que lo que buscan realmente es lograr la reproducción ampliada de su vida para mejorar su situación y la de sus familias, ¿no? Y es a partir de esta creación, digamos, y de estos métodos de trabajo participativo, en donde la interacción social, el trabajo en red y la participación, sin duda sustentan y conforman la construcción colectiva del que se vale el mercado. Y esta acción social y participación activa permiten identificar al mercado como un mercado solidario, ¿no? Que permite crear redes entre mujeres, y es así que se logra identificar al mercado de la estepa y entenderlo como un proceso de innovación que busca dar y establecer y conocer en cómo un grupo de personas reaccionan estableciendo propuestas que las obligan a previsualizarse en su lugar. Y entonces se puede afirmar al mercado de la estepa y entenderlo como un espacio de innovación social que tiene un propósito, en donde se establecen una búsqueda de alternativas y soluciones, donde el sector fundamental es la emprendedora social y la mujer rural, ¿no? Y en esa búsqueda de soluciones y alternativas, la mujer lo hace con creatividad, con iniciativa, con innovación y oportunidad. Entonces, el modelo inclusivo de trabajo responde a un modelo económico y solidario que tiene que ver con nuevas formas de hacer,
producir y compartir beneficios. Y es por eso que analizado, digamos, la tecnología intelectual, la tecnología social y la tecnología política, es importante tener en cuenta lo que es la tecnología cultural, ¿no? Aquello que hace la representación de significados. Una de las mujeres al respecto contó que acá tenemos un lugar donde vender y donde uno puede valorar el trabajo, valorarlo como valor ancestral y revalorizar eso, la cultura y después esa cadena de trabajo que se hace con la lana y todo eso. Entonces, esto da pie a considerar que cada uno de los productos artesanales realizados son productos elaborados con sentido, que refuerzan esa cultura y tratan de dar trascendencia a sus orígenes a partir de la aplicación de técnicas ancestrales, en este caso que son representativas a la cultura mapuche, de la cual gran parte de las mujeres de la estepa patagónica y también de las mujeres entrevistadas forman parte, lo que le agrega aún más valor simbólico al producto, ¿no? Y esto hace a la reafirmación de esa identidad y establecer un repertorio interiorizado de representaciones a su cultura, y en ese valor simbólico es que se comparten prácticas humanas ligadas a las historias de vida que se establecen a través del tiempo a partir de un sentimiento y sentido de pertenencia arraigado al territorio, digamos, de la estepa, ¿no? Y es así que a partir de esta tecnología cultural se establecen prácticas constructivas culturales que dan pie a la identidad, ¿no? Estableciéndola como una identidad colectiva a partir de esa elaboración de productos con similares técnicas, como decía anteriormente, y con materia prima que hacen al espacio de vida. Y es entonces que visto desde la afuera se logra dar respuesta y considerar en cómo las mujeres del mercado se diferencian a los otros, ¿no? Haciendo relación a esto que decía, y viendo a los otros en relación a quienes nos miran desde afuera, y esa identidad permite conocer quiénes son esas mujeres, dando respuesta a que esas mujeres están representadas por sus modos de vida, por sus rasgos étnicos, y también por esto que tiene que ver, ¿no?, con la característica fundamental que ellas tienen, que es atravesada por el género, que son todas mujeres que están y que tienen un mismo objetivo, ¿no? Y es así que se logra identificar a las mujeres del mercado de la estepa como un colectivo representado por un nosotras, ¿no? Y es en ese nosotras que lo intangible, al igual que lo tangible, se hace visible, y que la identidad se observa que ellas la recorren y la construyen a diario en su hacer, ¿no? Y acá es importante, digamos, considerar que también se logra identificar esto de la trama, ¿no? Lo entretejido entre lo real y lo que ocurre internamente en cada mujer, y que se considera esto de la trama del ser, ¿no? En donde, por ejemplo, a partir de sus telares, de sus tejidos, ellas logran crear vías de expresión tangible y que sean representativas y que hagan al saber hacer y a la pasión por el transmitir en cada uno de sus productos. Y es entonces que a partir de todo esto y de todo lo mencionado con cada una de las tecnologías, es que se logra identificar al espacio del mercado de la estepa como un espacio de innovación sociocultural. Y ya para ir cerrando este apartado, decir, y lo último, ¿no?, de esto de la sabiduría de ser, ¿no? La sabiduría de ser como tecnología de vida. La sabiduría de ser, la tecnología de la sabiduría es la que atraviesa el resto de las tecnologías y tienen que ver con esta construcción de que se vale el mercado, ¿no? Que con sus características tienen que ver con lo colectivo, lo autogestivo, lo innovador y lo cultural, y que establece aprendizajes y saberes que son partes del proceso mismo de creación del mercado como una asociación civil. Y en esto también decir que es posible cambiar la realidad a partir de la construcción de estos vínculos, y que en este cambiar las personas que cambian las cosas, decir que las mujeres del mercado de la estepa han encontrado en el turismo la oportunidad para salir adelante, ¿no? Y esto da, digamos, a considerar lo que habla del segundo apartado, que tiene que ver con la innovación sociocultural y el turismo. Identificar estas tecnologías y al mercado de la estepa como un espacio de innovación sociocultural, es preciso considerar la vinculación que los mismos tienen, ¿no? Y es por eso que una de las mujeres dice, ¿no? El turismo nos permite y nos brinda ayuda económica, pero también detrás de eso está de que nos conocen, que hablan y pueden hablar de nosotras. Y es por eso que, y es por eso que a partir, digamos, de esto, de considerar el turismo como una oportunidad, ellas consideran al turismo como un medio para obtener ingresos extra, obviamente, a sus actividades principales, pero también como una actividad que visibiliza ese territorio y que se establece como una estrategia de resistencia que le permite revalorizar su patrimonio cultural. Y al respecto también decir que otra de las mujeres consideró y dijo que a través de las visitas del turismo al mercado
que pueda conocer que hay otras comunidades que están trabajando, que a pesar de estar lejos estamos acá, y ver que hay un grupo de artesanos que están manteniendo la cultura, ¿no? Y es entonces que a partir de estas innovaciones socioculturales, decir que las mismas se convierten en testigos de la historia, del presente, de la cultura oral y material de cada pueblo, y que se establecen como un atractivo de interés turístico para un determinado segmento de la población, ¿no? Que busca conocer otros modos de vida más sencillos, más tradicionales, y ver ese arte y la cultura de lo que tiene para dar la comunidad de la estepa, ¿no? Y es por eso que el mercado de la estepa se reconoce como una experiencia de innovación sociocultural que tiene que ver con esto de establecer productos artesanales y que transmiten una experiencia global en donde lo rural se muestra fundamental a partir de establecer a este turismo rural como una estrategia de desarrollo y que relacionado a este enfoque del buen vivir, lo cultural, lo cooperativo y lo solidario se muestra fundamental y que en esta identificación de la tecnología intelectual se puede identificar esa trilogía, ¿no? Entre el buen vivir, lo intelectual y lo cultural, que hace y que tiene que ver con reivindicar, reforzar y fortalecer a la comunidad de la estepa, que de hecho sin las tecnologías sociales esto no hubiera sido posible, y que al día de hoy el mercado se establece como un espacio turístico configurado por su alto valor simbólico y comunitario, ¿no? Y es entonces que a partir de esta experiencia de innovación sociocultural, en donde se vincula la economía social y solidaria, la perspectiva del buen vivir, las mujeres de la estepa y el turismo, es que con cada una de estas tecnologías se entiende este modelo propio de funcionamiento que tiene una metodología de trabajo participativa, y en este entender al turismo como un medio para cada una de estas pobladoras y mujeres que forman parte del mercado, se involucran y transmiten a partir de experiencias generadas que ellas mismas pueden establecer, ¿no?, en su participación. Y estas experiencias también permiten potenciar el desarrollo de las capacidades personales de cada una de sus integrantes y que hace el fortalecimiento y confianza de las mujeres en sus habilidades, ¿no? Y en esta búsqueda de generar un marco alternativo a sus economías, se identifica a las mujeres del mercado de la estepa con su participación como mujeres artesanas, rurales, emprendedoras y empoderadas, ¿no? Y es por eso que en la presente tesina, y ya para ir cerrando con el último apartado, surge la necesidad de indagar sobre el trabajo e intervención de la mujer emprendedora en la feria turística del mercado de la estepa, ¿no? Primero, desde un lado que tiene que ver desde el empoderamiento de tipo individual, de lo que ocurre internamente, y por otro lado, el empoderamiento que ocurre a nivel colectivo. Entonces, desde el lado individual de lo que ocurre internamente, decir que la creación del mercado tuvo efectos positivos en las unidades domésticas de cada mujer, ¿no? Y que el mercado de la estepa se presenta como impulsor del empoderamiento de la mujer rural de la estepa patagónica, mujer que durante muchos años tuvo y se vio oprimida de acuerdo a este territorio aislado y que pertenece, y también a las situaciones patriarcales de las que muchas deben enfrentar, ¿no?, en su día a día. Y que incluso el empoderamiento ha llegado a las mujeres a hacer los cambios más profundos en sus vidas, relacionados a términos de mejorar su autoestima, la autoconfianza, la percepción de la capacidad para realizar cambios, el autorrespeto y la autoafirmación. Y es por eso que se logra identificar 3 tipos de cambios que han logrado establecer ellas, que tienen que ver, uno, con la mayor confianza e incremento de la autoestima, ¿no? Esto de tener un aumento en la capacidad para hacer frente a los desafíos de la vida, para salir adelante sin tener que depender del hombre, de sus maridos, con los que ellos vivan, ¿no? En donde a partir de ese producto artesanal que ellas mismas crean, logran salir adelante. Y por otro lado, más autonomía y más visibilidad. Y esto tiene que ver con los ingresos propios, lo económico, ¿no? De generar sus propios ingresos también para su familia. Y me parece importante recalcar este relato que tiene mucha fuerza y que representa a muchas de las mujeres y que también a muchas de las mujeres que entrevisté me lo repetían, y tiene que ver con este relato, ¿no?, que dice que hoy la fortaleza está en la mujer, que la mujer es la luchadora, la que tiene la familia, la que tiene que tejer, la que tiene que llevar el alimento, y la que tiene que cuidar a los nenes y los tiene que llevar a la escuela, y la que siempre estuvo allá abajo. Y si antes la mujer del campo estaba delegada, ahora no. Entonces me pareció importante resaltar este relato que tiene mucha fuerza y que hace también a esto que tiene que ver con otro cambio profundo que ellas han logrado, que es la mayor interacción fuera del hogar, ¿no? Y establecer una red de relaciones sociales en donde la cuestión del aislamiento no fue impedimento para el establecimiento y la construcción de vínculos. Y esto mismo da a considerar
a lo que ocurre de manera colectiva, ¿no? A ese empoderamiento colectivo en donde el mercado de la estepa se establece como un lugar de oportunidades que permite la reducción, que hace a la reducción del trabajo doméstico y se establece como una experiencia colectiva y un espacio de aprendizaje. Y esto del espacio de aprendizaje tiene que ver con que una de las mujeres también, por ejemplo, uno de los relatos es que dice, yo no sé leer ni escribir, me lo aprendí acá y sacar cuentas y eso me ayuda bastante y es un montón en el mercado. Y esto tiene que ver con el poder de la acción colectiva y de la confianza que ellas mismas tienen, la confianza mutua y que lo establece este mismo proceso de innovación sociocultural y que está atravesado por las tecnologías sociales, ¿no? Que tienen que ver como base el cooperativismo y lo solidario, y que en el mercado existe una política interna en donde todas tienen que saber hacer todas tienen que saber sacar cuentas, hacer cálculos matemáticos, de contabilidad, utilizar la tecnología, usar un postnet, y si alguna de ellas no lo sabe, sabe que puede contar con la otra que la va a ayudar y así están y se establece este ámbito de respeto y comunidad y comunión entre las mujeres. Y también se establece como un espacio de contención entre pares en donde no solamente se establece como un espacio de trabajo y de venta, sino que también las mujeres pueden contarse sus problemas, las luchas que están viviendo en sus hogares y es por eso que esto las ayuda a las mujeres y las contribuye a establecer las necesidades estratégicas de género. Y algo muy importante que surge acá es una categoría teórica emergente que en vez de hablar de vínculos de sororidad, se puede identificar la presencia de vínculos de sororidad, ¿no? Esto que hace referencia a la alianza entre mujeres para cambiar sus vidas y el mundo con un sentido justo y libertario, en donde las mujeres del año 1999 del mercado de la estepa han logrado salir adelante y esto ha permitido reforzar esos lazos y considerar y entender al mercado en su conjunto a partir de todo lo identificado como un espacio de innovación sociocultural con empoderamiento colectivo. Y ya para ir cerrando y terminar con y hablar sobre estas reflexiones finales, ¿no? Decir que se identifica y se puede afirmar que el mercado de la estepa tiene como objetivo principal de creación el establecer un lugar de referencia que promueva y dé visibilidad a la región de la estepa patagónica con el fin de promover el desarrollo de proyectos productivos y turísticos del mismo, y que en este recorrido de cada una de las tecnologías socioculturales se logró identificar a partir del proceso de innovación sociocultural esa lógica interpretada entre cada uno de los conceptos de la economía social y solidaria, la identidad, que lo convierten en un espacio de transformación comunitaria, ¿no? Y en este ser, digamos, identidad, es que también se logra identificar que el mercado de la estepa se creó como otro de los grandes objetivos y que se puede afirmar para rescatar y valorar las técnicas y expresiones culturales artesanales de la región estepa y fomentar un espacio que se establezca como un centro referencial de la Patagonia, ¿no? Y también se logró dar respuesta y considerar dos interrogantes que tienen que ver por qué se construyen identidades y para qué las usan. Y en esto de por qué se construyen identidades y la respuesta a esto tiene que ver con el fin mismo y el objetivo de creación que tiene que ver con dar trascendencia a una cultura y el reafirmarla sería el para qué, ¿no? Y por otro lado, de qué sienten las mujeres del mercado y de qué se protegen al construir identidades. Y en esto de qué sienten, decir que las mujeres del mercado de la estepa comparten, y cada una de ellas comparten un núcleo de símbolos y representaciones, y que en el hacer identidad las mismas se protegen y se refugian en el orgullo de pertenencia, en el trabajo grupal y en el establecimiento de este vínculo de sororidad. Y es por eso que a partir de lo analizado, de lo identificado y todo lo estudiado, con esto que tiene que ver con los procesos de innovación sociocultural, que permite la creación de un entramado de redes de cooperación y de redes de solidaridad, obviamente asociado a esto que ya venía hablando del turismo asociado al enfoque del buen vivir, que en este establecimiento y identificación de la categoría teórica de la sororidad como categoría emergente, que la presente tesina me interpela a seguir con estudios posteriores que tienen que ver con no analizar un caso de estudio en particular, como lo dice digamos ahora, el mercado de la estepa, sino que estudiar a la región de la línea sur en su sentido amplio. Y esto de su sentido amplio, ver lo que ocurre en otros pueblos, en otros parajes, y considerarlo el estudio desde una categoría teórica relacionado principalmente a la economía feminista, ¿no? Y es por eso es que se busca, posterior a esta tesina, a repensar a la economía social y solidaria en clave de una economía feminista emancipadora,
en los procesos de organización territorial vinculados a partir del turismo como una alternativa a sus desarrollos y dar respuesta también a un interrogante que tiene que ver con, obviamente también con las motivaciones personales de cómo la economía feminista en estos procesos de organización territorial y comunitaria busca establecer a partir del turismo un espacio de lucha y reivindicación. Así que, sin más que decir, muchas gracias por la atención. A ver. No sé si dejo de compartir pantalla. Sí, puedes dejar de compartir pantalla. Bien. Listo. Bueno, si quieren para romper el hielo empiezo. Bueno, primero felicitarte, Romina, por el trabajo y bueno, felicitar también a las directoras y codirectora que acompañaron todo este proceso, ¿no? La tesis, la presentación escrita estuvo muy buena. El tema me parece que a mí me da mucho placer escuchar estos temas así, un tanto complejos, ¿no? Y que ayudan a mirar al turismo desde otra perspectiva, no tan llana y lineal como es asociarlo nada más al placer, al negocio, a la rentabilidad, sino adentrarse y empezar a destejer, si se quiere, todos los procesos que llevan imbrincados en la actividad turística, ¿no? Y poner el énfasis en quienes son sujetos de esta actividad, sean productores o sean turistas. Así que a mí el tema particularmente me gustó, no solamente por una cuestión personal, sino que me parece que contribuye mucho a ampliar y profundizar algunas indagaciones que estamos haciendo desde la Facultad de Turismo sobre estas temáticas. La presentación oral me pareció impecable. Si bien estuviste acelerada, creo que te corría el tiempo, pero llegaste a los 40 minutos. Bien, se entendió, muy claro. De mi parte no hay interrogantes ni consultas desde el plano teórico-metodológico. Sí me había notado dos preguntas. Una ya me la contestaste, porque justamente te iba a preguntar en qué sentías que este trabajo había aportado para vos como persona y también como para vos como futura profesional en el campo del turismo. Y un poco ya lo enunciaste en tu síntesis final. Hay dos cuestiones que me gustaría a ver si se puede, si me puedes comentar algo, pero por curiosidad, porque no era tu tema. Yo ahí te había planteado en la devolución el tema de la ausencia del conflicto, ¿no? Como que parecía que era todo, hay iniciativa, nos juntamos, nos organizamos, trabajamos, y pareciera que en todo ese proceso, que no es un proceso menor, porque vos fíjate que apareces, tu inicio es innovación, mujeres, turismo, y terminás con una categoría emergente de la sororidad, y que planteas un final inesperado, ¿no? Digo, no es lo que por lo menos uno imagina que culmina en su narración. Entonces, como me parece que es un tema que justamente está tan atravesado por la cuestión del conflicto y del poder, en todas las direcciones del poder, ¿sí? Te quería preguntar si en algunas de las entrevistas que vos hiciste, en alguna de las observaciones en las que vos participaste, pudiste sacar a la luz algunos elementos que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? De hacer complejo todo este proceso en términos de esto, ¿no? Conflicto, negociación y poder. Y después, ¿cuáles fueron las dificultades que vos encontraste para hacer el trabajo?
para realizarlo? ¿Qué cosas te hacen repensar en lo que es la cocina de la metodología, la cocina de la investigación, para cuando continúes con este proceso de investigación, que seguramente ya vas a iniciar otro, me imagino, qué cosas revisarías? Bien. Con respecto a la pregunta de la presencia de conflictos, si bien, bueno, como lo mencionaste, no fue digamos, mi tema de estudio, no, digamos que no logré identificar en el momento de cada una de las entrevistas, digamos, la presencia de conflictos en sí, porque no fue, digamos, el objeto de estudio. Si bien salieron, como dije anteriormente, en el apartado que hablaba sobre las tecnologías sociales, por ahí se generaban una serie de tensiones, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Del trabajo colectivo, pero tensiones que no afectaban para nada el funcionamiento del mercado de las tepas. Pero más que conflictos, digamos, fueron ese tipo de tensiones que se logró identificar en el momento. Uh-huh. Pero conflictos en sí no se identificaron. Ninguna de las entrevistas, ni tampoco en las observaciones que realicé cuando me encontraba en el mercado. Y después, con respecto a la otra pregunta, no sé si me la podías repetir. Las dificultades que encontraste para hacer el trabajo. Bien, con respecto a las dificultades, primero es que el caso de estudio es algo que a mí me motiva mucho, sobre todo esto de las mujeres, es algo que me mueve, digamos, internamente. Y por ahí se me mezclaba esto de hacer y que me entraba mucho en juego esto de lo emocional, hacer un trabajo tan subjetivo, me costaba mucho. Pero por esto, ¿no? Digamos, lo que le mueve a uno. Lo cual. Sí, se notó al final de tu exposición que estabas atravesada por cuestiones que iban más allá de la academia. Claro. Pero bueno, porque yo creo que este tipo de trabajo justamente no solamente interpelan al campo profesional, sino que o al objeto de estudio, sino que también a nosotros nos sitúan desde otros lugares y nos movilizan. Porque de hecho, algún sentido tiene la elección de los temas que realizamos, ¿no? Tiene un fundamento. Y creo que no hay mejor cosa que poder encontrar, sobre todo en una instancia de tesina, que muchas veces, como yo suelo decir, los y las estudiantes toman el atajo del camino más corto para hacer un trabajo y recibirse pronto. Creo que hacer estas apuestas jugadas que tienen que ver con consolidar y complejizar el campo del turismo, pero también que esos atravesamientos tengan que ver con las cuestiones de uno, ¿no? Con esta dimensión subjetiva que nos hace y nos pone en otro lugar como investigadores, como profesionales, y me parece que eso es sumamente valioso. Y de hecho, ya considerando esto de que cuando vos me decías del final inesperado, creo que ni yo me lo imaginaba. Yo tampoco sabía que iba a terminar estudiando esto que tiene que ver con la sororidad y que me iba, digamos, a interpelar a seguir con un estudio posterior ya teniendo en cuenta una categoría de análisis que es totalmente, digamos, irrelacionada a la economía feminista. Y me acuerdo que cuando se me ocurrió eso, creo que en un primer momento se lo había comentado a Dani, después a Adri, y me dijeron que le demos para adelante, así que, pero digamos, todo ese proceso me permitió recién al final identificarlo. No es que yo lo tenía desde un principio diciendo de que a lo último quiero estudiar esto, ¿no? Bien, por mi parte ya está. Pau, ya que estamos en una cuestión de género, le doy el Sí, yo entonces. Sos el único hombre, recién me doy cuenta. Dos mujeres y un La hombre. amplia minoría. Gracias, Marce. Bueno, Romina, felicitaciones realmente por el Muchas gracias. tema. Cuando me convocaron para ser jurada de tu tesina, es mi primer tesina también como docente que me toca evaluar, así que más que satisfecha porque realmente es un territorio que conozco bastante por mi experiencia laboral y bueno, también mi tesis de grado también fue en un paraje de la región sur y en mi caso yo trabajo con familias campesinas, esa fue mi unidad de análisis, pero en general me pareció una tesina muy amena en su lectura, era como que te invitaba a seguir avanzando en ella a medida que iba avanzando en los temas y demás.
sí me surgieron algunos interrogantes puntuales, que era la cuestión del estado de arte. Era como que me quedé con más ganas de si había más antecedente en relación a la temática que estabas investigando. No sé si pudiste ver esa observación que te hice en la devolución. Y después también comparto con Sil el interrogante de esto que no veía, más allá que no era tu objeto de estudio, el tema del conflicto, poder y demás, pero cuál era la función del Estado provincial en esta configuración de ese espacio donde congrega tantas mujeres artesanas de la región sur. Bien. Esa sería mi pregunta. Con respecto al momento en que se analizaron, comenzando la última pregunta, cuando se realizaron las entrevistas, yo las realicé a fines del 2019 y principios del 2020, en marzo, antes justo de la pandemia. Y en ese momento, cuando se indagó y se preguntó a la presidenta del mercado y a cada una de ellas de si recibían algún tipo de ayuda, por ejemplo, provincial, en ese momento me dijeron que no contaban con ningún tipo de aporte estatal. Para, digamos, responder a eso que me decías, ¿no? Sí, capaz, y durante el desarrollo del mercado han recibido ayudas, pero más que nada del Estado nacional en determinadas épocas, pero ya hace años. Por ejemplo, me acuerdo que una de las mujeres me comentaba que en 2015, 16, ellas recién logran acceder a una camioneta que fue seguida por el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional. Pero eso, digamos, que fue la última gran ayuda que lograron obtener. Y después, con respecto a esto del mantenimiento del mercado de la estepa, si bien no reciben en ese entonces ayuda del gobierno provincial, cada una de las cosas que ellas hacían para el mantenimiento del mismo es juntarse todos los fines de semana a vender, no sé, empanadas, tortas fritas, hacer cosas así para mantenerse y seguir en pie. Y después, con respecto a la primera pregunta que me hacías, respecto al estado del arte, sí estuve indagando y estuve viendo y por ahí, digamos, lo que pude agregar un poco es ampliar un poco más la mirada de lo que tiene que ver con el estudio de la línea sur. Así que bueno. Bueno, gracias Romina, pero sí, realmente hay que destacar el trabajo de lo que es el mercado de la estepa, porque en Río Negro también tenemos por el lado del Estado provincial lo que es el mercado artesanal, que también trabaja con artesanas, pero es muy notoria la diferencia en cómo se trabaja cada uno de estos dos tipos de organizaciones, podríamos decir. Como que el mercado de la estepa hay una resignificación del rol de la mujer, se sabe muy bien qué producto está requiriendo hoy el mercado turístico, en cambio la forma de organización del mercado artesanal a nivel provincia de Río Negro es diferente, es como de una manera más individual, no está el trabajo colectivo que sí lleva adelante el mercado de la estepa. Así que, por mi parte, nada más y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, el único representante masculino. el criticado sector masculino, especialmente patriarcal del campo, en este caso espero que no, urbano. No, siempre me es grato leer una tesis o un trabajo, siempre que ya que hablaste, Romina, de innovación, también creo que representa una innovación en la facultad, es un aire fresco donde se animan a abordar otras temáticas, otros contextos, otras miradas, y ahí me detengo también hacia el interior de la facultad, en este caso de innovación, y también de desafío, porque no es lo mismo un trabajo, tal vez, si en la localidad o en confluencia, si es la residencia tuya, que en un contexto diferente, donde, bueno, también tiene su complejidad el tema de las entrevistas, ganar confianza, todo eso que sabemos. Yo cuando vos exponías, recordaba en mis trabajos de campo, un taller diferente en una comunidad mapuche, Chiquilihuín,
y a partir de cobrar un subsidio, las mujeres se juntaban a mejorar el tema del telar con una capacitadora, pero fundamentalmente, además del hecho económico, tenían un objetivo de juntarse que era lo social, lo que vos dijiste, vinculación afectiva, ¿no? Que uno no lo dimensiona, pero son mujeres que viven en casas a una distancia X, y ese era el momento del encuentro, de socializar, que uno tal vez no lo incluye, no lo tiene en cuenta hasta que se encuentra charlando, entrevistando en profundidad con las mujeres. En ese encuentro de 4 horas todos los días, era fundamental en esa vinculación, en esa construcción de una vinculación afectiva, que tal vez lleva al empoderamiento, tal vez no. Por ejemplo, también me acordaba que el tema del ingreso es importante para cierta independencia, pero también en realidad aportaba a la unidad doméstica reproduciendo el patriarcado. ¿Qué significa? Lo seguía manejando después el hombre, ese ingreso que generaba la mujer. Si acá sucede, o este cambio que se ve a nivel global también llega, como vos lo expresabas, a cierta independencia, bueno, me alegro porque en realidad, y lo que vos dijiste también, que le quitaba o le restaba todas las tareas domésticas que realiza la mujer, porque en el caso de aquellos años, el turismo o el tejido, en real sumaba una actividad más a las actividades domésticas, no es que le sacaba alguna, sino que todo lo que hacía dentro de los chicos, la casa, la huerta, etcétera, 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 se le sumaba esta nueva actividad. Con un manejo, luego reproduciendo, ya te digo, el patriarcado, el tema de los ingresos. No era tan sencillo la parte adentro, ¿no? Entonces, bueno, esa complejidad, y ojalá, ahí va a venir una serie de preguntas que se abren un poco de la tesis o de la tesina, que por ahí son intereses más bien personales. Pero antes de eso, yo me sumo a lo de Paola, que a mí entiendo el recorte de una tesina, porque sí, apoyo esa idea que hay que recortar, es un estudio de caso, el mercado de tema, pero también después hay que recortar el tema de empoderamiento, bueno, tecnologías, de lo femenino, etcétera. A mí, por mi gusto, lo que me gustaría era haber visto ese contexto en el cual se desarrolla, llámese provincial, con o sin subsidio, es una actitud política, y a nivel nacional, dependiendo también en estos 15 últimos años, dependiendo también la gestión a nivel nacional, cómo hubo y cómo incidió. Y la otra, también para darme contexto, pero vuelvo a decir, reconozco el tema del recorte, los otros y la mirada de los otros, por ejemplo, los técnicos que intervinieron bastante, apoyando, con seguimientos. Yo sé de trabajo de técnicos que trabajaron mucho con ellas en esa creación, consolidación de esa organización que vos bien lo describiste. También mirando porque hacen a la mirada del otro, pero que también llevó al mercado de la estepa que soy. Pero ya te digo, son aquellas cosas complementarias, porque no era el tema de tu tesis. No sé si te doy igualmente la palabra por si la querés abordar o explicar algo. Y las preguntas son de esos dos temas. Si tuviste contacto con otros técnicos que hayan trabajado, bueno, lo del gobierno provincial nacional ya lo explicaste. Las preguntas tienen que ver, porque esta es una etapa ya final, la tesis está aprobada, falta definir solamente una nota que es una calificación, ya vas a ser graduada. Son preguntas a nivel personal. Vos explicaste cómo surgió el tema a partir del proyecto de investigación, pero a nivel personal, ¿qué incidió para darle esa orientación, esa elección del tema, el tema de los... ¿Me escucha? O no sé si se me trabó a mí o a Marcelo. Se congeló Marce. Sí. Capaz que ahora... dio la facultad para abordar, o requeriría
posgrado o la facultad le falta para abordar un tema como esta. Es decir, son temas personales desde vos, si me querés contestar. Y las anteriores, si tuviste contacto con otros técnicos y de la provincia, ya te contestaste a Paola. No sé si fue muy amplio, pero quisiera que me cuentes a mí desde vos, nada más, más allá de la tesis, ¿entiendes? ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, con respecto a los técnicos, no tuve la posibilidad de realizarles entrevistas, esto que me decís. Quizás puede ser algo que me haya faltado, de todos modos no lo había considerado en el desarrollo de mi tesina. Y por otro lado, en cuanto a la motivación personal, decir que primero yo ya sabía desde tercer año, de cuando hice la carrera y el taller de políticas, de que quería hacer algo relacionado a lo rural, ¿no? Primero, y porque tiene que ver con los intereses, porque yo toda la vida me crié en una chacra. Entonces, como que de ahí surge ese interés y de saber, si bien viví siempre en una chacra acá en Villa Regina, yo soy de Villa Regina, me considero que somos una familia rural con mis papás y todos y mis hermanos, y, y tiene que ver con eso, ¿no? Porque siempre quise estudiar y cuando fui también a conocer esa realidad a través de conocerla, de este proyecto de investigación, también me interesó mucho analizar la realidad de aquel contexto, ¿no? De lo que ocurre en la cordillera y parte de eso, digamos, mi interés de estudiar lo rural, ¿no? Tiene que ver con eso, que siempre me Y, motivó mucho. y a futuro, ya como graduada. Y a futuro también, me quiero seguir con esto, ¿no? De estudiar lo que pasa, los procesos sociales, es más, estoy siempre como tratando de capacitarme o cosas que me va enviando también Adri relacionadas al tema, a esto de la innovación social, y me mueve y me motiva mucho el ayudar a las personas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trabajo asociativo y colectivo es algo que me motiva mucho y también para seguir trabajando a futuro y que me encantaría aplicarlo también. Claro, esto último es porque vos tenés otras presentaciones, tal vez hagas un posgrado o una tesis o presentación de congresos y demás. Y lo personal a veces es importante, no una cuestión de ego, sino quién es la persona que está exponiendo esos 15 minutos, media hora, 40 minutos, desde qué lugar, no solamente profesional o teórico, sino desde lo personal. A veces es importante, por lo menos para mí, no es una cuestión indispensable. Y lo último es a nivel curiosidad mía. Dijiste que hiciste digo, tampoco es la exposición de la tesis ni tema de la tesis. Vos justo hiciste el corte en marzo del 2020. ¿Tuviste contacto con ellas, con el mercado de Estepa? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sobrevivieron a la pandemia? ¿Qué pasó todo este tiempo? Esto es una curiosidad mía, nada más. Sí, el mercado de la estepa lo tuvieron cerrado desde el 18 de marzo, Ujú. creo, sí, desde el 18 de marzo, cerrado totalmente y recién en mayo es que comenzaron a hacer las ventas, no de manera presencial, sino que si alguien necesitaba un producto específico, lo acercaban o alguien se Ah, acercaba al mercado para ir a buscarlo, pero digamos, desde así es, digamos, estuvo funcionando durante la pandemia y recién en el mes creo que de septiembre o un poquito antes ya abrió, digamos, al público nuevamente, con ujú. todos los protocolos. Sobrevivió. Sobrevivió, sí, sí. Claro. Y ahora, claro, está bien. Sí, sí, porque no solamente es por el mercado, también cómo llegaban, sí, la distribución, el tema que dijiste del traslado, toda una logística que termina en el mercado de Estepa, pero que comienza en pueblos alejados y ahí, bueno, es todas esas etapas. En pandemia me imagino que tenía esa dificultad, ¿no? El tema de los turnos, bueno, todo ese tipo de logística. Pero por mi parte ya estaría y te agradezco y felicitaciones. Y bueno, Muchas gracias. adelante con el camino y con la pregunta final que formulaste. Ojalá viene un posible tema ya digo, creo que un posgrado y una continuidad de estudio o de investigación me parece positiva siempre. Así que bueno,
Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Y de Paola para hacerte una devolución y darte la calificación final de tu tesina, que tiene que ver con tu producción escrita, tu desempeño en la defensa oral, más las instancias de diálogo que compartimos después de tu exposición. Valoramos tu capacidad crítica, reflexiva, la densidad con que trabajaste la temática, el final abierto que da cuenta de esta cuestión, ¿no? De cómo ibas en el transcurso de tu trabajo y con esta capacidad autorreflexiva e ir moldeando hacia otros rumbos los resultados. Así que la calificación final es un 10 y también consideramos que es pertinente que puedas publicar la tesis para que podamos compartir y sobre todo los y las estudiantes que están también interesados en esta temática que puedan usar tu material y pueden usar tu producción para sus tesis futuras. Así que bueno, ahí Daniela y Adriana van a tener otra tarea que es colaborar en la escritura del libro y esperamos que nos anuncien cuando lo publiquen. Así estamos presentes en el lanzamiento. Bueno, y felicitaciones a Adriana también. Estaba bien, felicitaciones. ¿Estás contenta? Ya le dio el libro, la presentación, todo. Paso a paso. Todo. Primero que disfrute. Yo con un artículo me alcanza, por favor. Primero disfrute el momento. No hay que dejarse enfriar, porque viste que después esto queda así para... No. Ahora fresquito. Nunca. Bueno, felicitaciones, Romy. Bueno, muchas te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Y en particular a Adri y a Dani por haberme acompañado. Ellas sí estuvieron presentes, así que estoy re contento por el acompañamiento que ellas tuvieron conmigo. Así que nada. Muchas gracias. No nos vas a hacer llorar a nosotras. Bueno, a disfrutar ahora, Romina, y compartir este logro con tu familia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Te mandamos un besote. Felicitaciones. Felicitaciones.